una vez más andamos por acá. Espero que no se escuche mucho el ruido de allá afuera y si no, pues vemos, ¿ok? Pero bueno. Hoy quería platicar de que se han dado cuenta de una misma estructura en común dentro de ciertos pueblos, dentro de la naturaleza, que normalmente tienen un cerro, una ermita y en ese mismo cerro existe una cueva. Es algo que se repite en bastantes lugares, no solo de México, sino que he visto estas repeticiones constantes en otros países. No es como que las personas dijeran, pongo este cerro, pongo esta cueva aquí y pongo esto acá. A lo mejor lo que sí se hizo fue emblematizarlos o emblematizarlos de cierta manera con cruces, deidades, significados, etc. Pero hoy les quiero hablar un poco de la que existe o de lo que existe en mi pueblo, ¿ok? En mi pueblo hay un cerro que se le llama la Santa Cruz. Evidentemente porque hay una cruz arriba como en muchos de las cimas de los cerros que les estoy hablando. Pero hay algo de lo que yo personalmente me di cuenta y es que no cuenta solamente con la cruz de Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta cruz tiene una simbología con lunas, con escaleras, con rostro. Un rostro que no es ningún rostro que yo haya visto antes en el catolicismo, por ejemplo, o en estas religiones impuestas muchos años después. ¿Por qué? Porque esta cruz de madera está tallada, no sé cuál es su antigüedad, si les soy honesta, pero les quiero contar un poco de mis teorías conspirativas sobre este tema, de mi lugar de origen. Si este mismo tema existe en estas réplicas de lugares a los que yo he ido, pues a lo mejor algo tendrán que coincidir con civilizaciones antiguas, ¿no? De el cómo esto representaba la conjunción del pueblo o del lugar en donde esto existe. Me llamó mucho la atención estos símbolos que les digo porque para mí en un inicio dije son símbolos más como paganos, por así decirlo. ¿Y con qué es con lo que la religión, específicamente la que predomina en mi municipio, está en contra? Pues del paganismo. Entonces se me hace ilógico que la gente vaya y suba y venere a una cruz rezándole a una persona que no está energéticamente en la cruz original, por así decirlo, o más antigua. Después les contaré la anécdota del por qué yo inicié tal vez a subir por las noches a este lugar, pero todo fue a partir de justo un sueño que yo tuve con un código numérico y era como que ve. Entonces cuando empiezo a ir empiezo a sentir ciertas energías o ciertas cosas que me causaban curiosidad porque no eran lo que normalmente la gente pintaba, ¿sí me explico? O a lo mejor lo que la gente resignificó. Yo sentí algo como más atrás, como un trasfondo más grande. La primera vez que yo subí de noche a este lugar sola, sentí la presencia de seres más como elementales y yo no entendía mucho el por qué. Obvio, es un lugar natural, entonces probablemente punto número 1. Punto número 2, mi conexión directa, porque yo es con quienes conecto, con quienes trabajo, con quienes conozco, con quienes me siento cómoda. Yo para todo, por medio de ellos, son como mi hacerme sentir completa o como yo saber si estoy equilibrada, desequilibrada, etc. Entonces, después me di cuenta que sí, son una de tantas cosas que habitaba ahí o que habitan en estos lugares en general. Pero
al subir yo sentía algo como que cuando yo veía esta cruz que estaba ahí, las primeras veces que yo veía el rostro me daba miedo. O sea, no miedo de miedo, pero como que incomodidad, porque sus facciones eran descuadradas. Es como cuando algo no es armónico. O sea, como alguien que está sonriendo, pero sus ojos están llorando, o al revés. Entonces, esto es importante por una de las razones por las que yo ya ahora lo ligué con cierta energía. Pero la otra es que es como tipo una máscara en medio de un telón. Así yo lo identifiqué, ¿no? Subo, bajo, subo, bajo. O sea, después de idas y venidas y de muchas experiencias distintas, de apreciar el cambio de estaciones, etcétera, de soles, atardeceres, lunas y todo, poco a poco fui entendiendo el lenguaje de él. ¿A qué me refiero con él? De el cerro como un ser gigante, simplemente. Entonces, entendí después que este otro ser de la cruz era como un protector de, pero ancestral, o sea, antes de la religión. No sé si esto pasa en todas las Santas Cruces, les digo, no sé si sea en todos los cerros, no sé si en todo se haya resignificado, que muy probablemente sí. No digo que una cosa sea mala ni buena, ni que la una sea la verdad ni la otra la mentira. Simplemente son cosas que yo he observado, ¿ok? Si usted observa distinto, pues cree su propia verdad, su propio criterio, su propia creencia. Usted vaya y suba y ofrézcale a quien usted le ofrece. Las decisiones individuales se respetan. Pero en una de esas vueltas que di, regreso a la casa y es como que es que yo no quiero que me vean con miedo cuando vean quién soy en verdad. Entonces yo dije como, entonces ¿por qué yo estoy sintiendo como esta incomodidad, no? Y después fue como que me hacía preguntas para ver si me llegaban respuestas. Y era como, no quiero que vengan con sufrimiento, no quiero que se culpabilicen a la hora de presentarse frente a mí. Es como si le gustara más que llegaras de frente y dijeras lo que dijeras. Que, no sé, ¿saben? Como que estaba muy cargado de una energía un poco que no era él, pero que porque justo la gente veía lo que había encima o la capa que habían puesto sobre él, así. Entonces, yo digo sobre él porque ese es otro tema. Yo no sé por qué yo lo veo más como energía masculina aparentemente, o a lo mejor como se refleja a mí, porque esa es otra cosa. Creo que es un espejo, tipo un espejo, ok, su energía. Entonces, para mí, a como yo lo veo, es más como energía masculina, aunque sé que obviamente es como todo a la vez. No es Dios, o sea, y si es un Dios, no es Dios, no es la energía total de Dios, el que ustedes conocen, de la divinidad, no, es algo que resguarda el lugar. Si pudiéramos hacer jerarquías, por así decirlo, yo diría que está por encima de elementales, por debajo de un Dios. No sabría decirles exactamente porque no es contabilizable, porque estas cosas no son medibles, pero para que más o menos se den una idea a ustedes. Conforme el paso del tiempo entendí que este camino lo había recorrido mi abuela por todos los días de su existencia. O sea, ella subía todos los días de su existencia y ella hablaba con alguien de allá arriba, ¿saben? O sea, como con la Santa Cruz, ella decía. Pero hay un punto importante, que ella no lo significó nunca como Jesús. Ella no lo significó esa cruz nunca como Jesucristo. ¿Sí me explico? Ella nunca dijo como si era persona, si era objeto, si era cruz o si era qué. Ella le llamaba así porque así se llama el cerro, la Santa Cruz, pero ella hablaba de una energía que iba y la visitaba por medio del sueño también. Yo me enteré esto mucho apenas, o sea, tengo que 29 años, mi abuelo tiene los mismos años de fallecida. Entonces,
pues no me lo dijo de su viva voz, sino que hasta apenas he escuchado conversaciones de mis tías. Y he ido investigando y ya he conectado yo como con ella haciendo preguntas para que me lleguen respuestas, y a veces no sé si ella es quien me contesta, no sé si es el ser del cero, no sé si son mis propias ideas, no sé si es mi yo superior, no sé qué sea, pero como ya vieron en los otros videos, más o menos así como funciona mi mente, así empiezo a atar información. Entonces ya cuando empecé a confiar en que si era una energía distinta, es como que yo subo y si digo, ¿sabes qué? Yo te veo, o sea, yo te reconozco y sé que existes ancestralmente mucho antes de que todo esto cambiara, cuando la civilización sí era una comunidad, cuando el pueblo se regía por siembras, por los recursos naturales del lugar para vivir y desarrollar tus dones en base a tu lugar de origen, ¿ok? Se los comento porque quiero como que empezar a abrir una teoría sobre esto escrita, con fundamentos, pero antes que los fundamentos quiero platicar cómo yo empecé a darme cuenta de estas cosas. Entonces por hoy lo vamos a dejar más o menos hasta ahí. Tengo entendido que sí se hablaba náhuatl, por lo menos en mi pueblo, antes de conquistas, etcétera, y así, en su totalidad. Entonces traté como de decir, bueno, ¿qué tipo de culturas había en estos momentos? Y yo sé que en la primaria nos dijeron que los olmecas, que los mexicas, que los no sé qué, y yo no entendía para qué servía eso hasta hoy. Aún así tenemos como que todavía que investigar mucho para yo poderles hablar de ese tema con información de verdad. Aquí nomás recuerden, mi recapitulación de conciencia. Obviamente dije, si era en ese momento en el que la cruz fue creada, si era el único idioma que se hablaba antes, el nombre de él debe estar en náhuatl. Y ahí fue donde yo llegué a ciertas conclusiones en base a características de la simbología que les digo que yo encontré. En base a que si ese era nuestro regente o cuidador o lo que sea, también me reafirma a mí que los cerros avisan a los pueblos. O sea, tú para saber cómo está el ambiente de tu comunidad, voltea a ver tu cerro más cercano, o sea, tu cerro emblemático, porque él va a reaccionar en cuanto a frutos, no frutos, si se vuelve verde, si no se vuelve verde, si las arañas salen, si las arañas se van, si empieza a haber orugas, si no hay orugas, si la brisa queda en las hojas, si la tierra está seca, si el barro vuelve a brillar, si no vuelve a brillar, ¿saben? O sea, es como que hay muchas cosas a considerar. Otro tema en base a esto, que no tiene ni pies ni cabeza, pero muchos de estos lugares también tienen agua corriendo por un lado. Y yo en mi infancia, yo recuerdo jugar en ese río, si se pudiese llamar así, que ahorita es inexistente y que también yo tengo la teoría de que él volverá en su momento. No sé cómo pueda ayudar en ese cometido, pero son cosas que tengo en la mente, ¿me explico? Sí. ¿Qué otra cosa? Que en mi misma zona existen 2 volcanes. Y también esa es otra pregunta que yo me llegué a hacer. Dije, entonces estos 2 volcanes rigen al grupo de cerros que están a sus pies, que es como si estos 2 vigilaran a los gigantes de cada municipio, si tuviese sentido. Dentro de toda esta investigación que he estado haciendo, entre investigación, entre canalización, entre observación, entre sueños, entre todo el conjunto de cosas, me di cuenta que también es una manera ancestral de verlo y de hablarlo, pero que hay
millones que hacen la misma cuadratura con distinto idioma, con distinta cultura, con distinta visión, y que a lo mejor esa visión yo ya la había tenido en este lenguaje actual, pero me di cuenta que cuadraba perfecto con ese lenguaje ancestral. Ejemplo, descubrí, ay, me desconcentró ese pájaro. Ok. Ejemplo, hay 4 nombres importantes en náhuatl que justo son ciertos guardianes, que uno de ellos puede ser uno del que se encuentra en el cerro de Tecalitlán, Jalisco, que yo les digo. Pero estos 4 coinciden. No manches, es que veo cosas por la sombra y no lo veo en la ventana. Ok. Descubrí que la representación de estos 4 nombres en náhuatl, que pueden ser como guardianes, justo macheaban con la energía de los 4 elementos también. Uno de ellos en específico contiene casi los 4, pero aún así están divididos ellos en mismos 4. Después les explicaré eso, y nombres y todo. Vamos por partes. Y hablaré después de elementales y todo, pero supongamos que uno es aire, agua, tierra, fuego, ¿no? Y tú puedes conocer la energía de ellos simplemente conociendo los elementos por individual, porque serían las mismas características de estos seres más mitológicos, más gigantes o más antiguos. Al yo separar estos 4, hasta ahorita entendí eso, que si yo me adentraba mucho a verlo al origen de mis raíces y del náhuatl o náhuatl, iba a caer en cuenta que es lo mismo que si lo ves en hebreo, que si lo ves en este español cotidiano, que si lo ves en elementos de símbolos del tarot, que si lo ves en los 4 puntos cardinales. Y un inicio, cuando yo empiezo a investigar, obviamente me adentro tanto en las cosas, que para mí en el momento de estar viendo se volvió como mi verdad absoluta momentánea para poder digerir toda la información. Y después dije, a ver, ok, discernimiento, ven a mí, tú te pareces a este, y tú te pareces a este, y tú te pareces a este, y tú te pareces a este. Si su energía es similar, es simplemente una representación antigua de cómo se manejaba algo que ya se habla en la actualidad. ¿Cómo me funciona a mí? Porque ahí me encuentro, ahí vivo, entonces puedo obtener muchas más respuestas para saber cómo manejar lo que yo ya conocía. Pero, pues bueno, eso ya será para otro video. Les puedo hablar de los 4 en otro video, de los elementales, etcétera. Ustedes díganme, comenten, porque también en el video anterior al final les dije que les iba a hablar de la energía de no sé qué cosa, y no estoy hablando de eso porque tenía más ganas de hablar de esto y ni modo.